En la primera parte de esta lección, indicamos que somos una iglesia confesional. Ahora vamos a examinar por qué, como iglesia confesional, nos preocupamos tanto por la verdad de la palabra de Dios. Es simplemente porque la verdad de la palabra de Dios puede perderse. ¿Cuándo sucede esto? Sucede cuando... A. Solo unas pocas personas conocen bien las Escrituras. B. Cuando se practica una forma incorrecta de interpretar las Escrituras. O C. Cuando los individuos o las iglesias le dan poca importancia a la doctrina. Satanás siempre ha hecho que algunos individuos o iglesias caigan en una o más de estas trampas, para que entre la doctrina falsa y contamine la verdad salvadora de la palabra de Dios. Por ejemplo, en la época de oscurantismo, no se permitió que la gente común leyera la Biblia. Satanás sabe que la ignorancia bíblica impide detectar las doctrinas falsas e impide también combatirlas. Hoy en día, todo el mundo tiene acceso a una Biblia y tiene libertad para leerla. Pero Satanás procura convencer a la gente de que en vez de leer la Biblia, dejen el esfuerzo de estudiar e interpretar las Escrituras a los altos funcionarios de la Iglesia, confiando en lo que ellos digan será la verdad. Así, si los altos funcionarios de la Iglesia comienzan a enseñar doctrinas falsas, habrá muy pocos capaces de reconocer o detener estas enseñanzas. La segunda herramienta que Satanás utiliza para hacer que la doctrina falsa sea aceptada consiste en manipular sutilmente el método de interpretar la Biblia. Hace poco, nadie dudaba del hecho de que cada palabra de la Biblia es palabra de Dios y que se debe dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Hoy no es así. Satanás ha tentado al hombre moderno de la misma manera que tentó a Eva en el huerto del Edén. Siempre comienza poniendo una pequeña duda, aparentemente insignificante. ¿En verdad Dios dijo? ¿En verdad cada palabra de la Biblia es palabra de Dios? O quizás Dios le dio solo las ideas generales a los profetas y apóstoles y ellos las escribieron de la mejor manera que pudieron. ¿No es posible que hayan cometido algunos errores en el proceso? En verdad, Satanás es sutil y desafortunadamente tiene mucho éxito. Ha logrado que muchos de los líderes de las principales iglesias del mundo cambien su manera de interpretar la Biblia, en vez de enseñar que cada palabra de la Biblia es palabra de Dios. Ahora enseñan que la Biblia solamente contiene la palabra de Dios. Y que es responsabilidad del hombre, principalmente de los teólogos, decidir cuál parte de la Biblia es palabra de Dios y cuál es solo palabra de los hombres. Otro error es que en vez de dejar que las Escrituras se interpreten a sí mismas, dicen que cada persona debe interpretar la Biblia según su propia manera de pensar. Pero la Biblia dice en la segunda de Pedro, primer capítulo, versículo 20. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Satanás sabe que si convence a la gente de que tienen derecho de interpretar la Biblia a su manera, en poco tiempo la Biblia dejará de ser lo que es. La tercera herramienta que Satanás utiliza para destruir la verdad de la Biblia es crear un ambiente en el que se dé poca importancia a la doctrina bíblica. Desafortunadamente, tal ambiente existe hoy. Existe porque el énfasis no se pone en la salvación, sino solo en las cosas del mundo. En tal ambiente, Satanás puede unir las diferentes iglesias a pesar de las falsas doctrinas. Satanás sabe que el no hacer caso del error perjudica la doctrina de las Escrituras
aunque el error parezca insignificante, como San Pablo dice en Gálatas 5:9. Un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Y así ha sucedido en muchas de las principales iglesias del mundo. Comenzaron tolerando algunos errores doctrinales para lograr la unidad externa. El segundo paso fue aceptar los errores como posiciones veraces e iguales a la verdadera doctrina de la palabra de Dios, aunque las dos posiciones se contradijeran. Después, con el tiempo, el error comenzó a ser favorecido, tal vez porque parecía más lógico o agradable a la manera de pensar del hombre. En el último paso de este proceso, la doctrina falsa impera sobre la verdad y no tolera a quienes insisten en seguir y enseñar fielmente la verdad de la palabra de Dios. Por las razones antes mencionadas, somos una iglesia confesional y estamos comprometidos en doble propósito de proclamar la verdad y protegerla de toda doctrina falsa. La historia ha demostrado que cualquier doctrina falsa debilita el mensaje salvador de la palabra de Dios y hace que los cristianos se desvíen del camino que lleva a la salvación. Por eso debemos evitarlas y rechazarlas con firmeza. Pero, ¿cómo se puede saber si una doctrina es falsa para poder rechazarla? Hay dos pruebas importantes que se pueden usar para separar lo que es verdadero de lo que es falso. Primero, haga la pregunta: ¿a quién da la gloria esta enseñanza? Una enseñanza pura dará toda la gloria a Dios. Una enseñanza falsa o contaminada dará por lo menos parte de la gloria a otros dioses o al hombre. Por ejemplo, vimos cómo las iglesias evangélicas enseñan que un hombre no puede ser salvo hasta que tome la decisión de entregar su vida a Cristo. Esta enseñanza da parte de la gloria al hombre por la decisión que toma de seguir a Cristo. La enseñanza correcta es que el hombre, antes de su conversión, es un enemigo de Dios y es incapaz de tomar la decisión de seguirle. Se salva cuando, después de escuchar la palabra de Dios, el Espíritu Santo hace el milagro de obrar la fe en su corazón. Así, toda la gloria va a Dios. La segunda prueba para determinar si una enseñanza es verdadera o no, se hace al formular la pregunta: ¿esta enseñanza apoya o niega la gracia de Dios? La gracia es amor, o un favor no merecido. La Biblia enseña que la salvación y todo lo demás que Dios nos da es por su gracia. Por lo tanto, cualquier enseñanza que haga parecer que el hombre puede ganar o merecer algún favor de Dios, especialmente el favor de la salvación, es una enseñanza falsa. Este, como vimos antes, es el error principal de la Iglesia Católica Romana. Y es un error muy serio, porque al enseñar a sus miembros que tienen que ganar su propia salvación, están negando la gracia de Dios, que dice que el perdón es un regalo que Dios da gratuitamente. Usando estas pruebas y reconociendo el hecho de que cada enseñanza debe estar basada en versículos bíblicos que sean claros en su contexto, es en realidad posible distinguir entre la doctrina verdadera y la doctrina falsa. Esto entonces nos lleva al último punto de esta lección. ¿Cuál debe ser nuestra actitud respecto de quienes enseñan correctamente y respecto de quienes enseñan falsas doctrinas? La Biblia enseña que podemos tener un compañerismo santo con quienes confiesan y practican la doctrina pura de la palabra de Dios. Podemos y debemos unir nuestros esfuerzos con los de ellos, para llegar a otros con el Evangelio. Y también debemos adorar, cantar y orar a Dios, conjuntamente con quienes creen la verdad.
Pero respecto a los que perturban la fe de otros, al predicar, practicar y persistir en doctrinas falsas, la Biblia enseña en Romanos 16:17. Mas les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido, y que se aparten de ellos. Cuando sea necesario separarnos de individuos o iglesias, como lo hemos hecho, por ejemplo, con la Iglesia Católica Romana y con las iglesias evangélicas, es importante reconocer por qué motivo lo hacemos. Se pueden resumir los motivos en una palabra: amor. En primer lugar, debemos hacerlo por amor a Dios, para cumplir con su mandato en Romanos 16:17. En segundo lugar, lo hacemos por amor a su palabra, para que no sea contaminada por el error. En tercer lugar, debemos hacerlo por amor a los individuos o iglesias que están persistiendo en el error, para que se den cuenta de la gravedad de lo que hacen. Y finalmente, lo hacemos también por amor a nosotros mismos, para que no seamos también contaminados por sus errores y con el tiempo perdamos así nuestra fe y nuestra salvación. Esperamos que a través de esta presentación usted haya comprendido por qué somos una iglesia confesional y por qué estamos tan preocupados por la verdad de la palabra de Dios. Esperamos también que las 7 lecciones que ha recibido le hayan ayudado a establecer su propia identidad espiritual. Si usted piensa que su identidad espiritual es igual a la nuestra, le invitamos a aceptar un certificado de hermandad. Este certificado indica que usted es uno con nosotros en fe y doctrina, y le daría el derecho de unirse a nosotros en los cultos de adoración y en el compañerismo cristiano en general. También le invitamos a seguir estudiando la palabra de Dios con nosotros, a través del próximo curso en formato audiovisual llamado Crecimiento Espiritual. Con estas cosas en mente, terminemos este curso con oración. Amado Padre Celestial, nos has dado tu palabra y has dicho que tu palabra es la verdad. Nos has pedido creerla y confesarla, y has prohibido que la cambiemos o alteremos. Pero nosotros somos débiles pecadores y nuestra tendencia es siempre pasar por alto los peligros de la doctrina falsa. Fortalécenos en tu Espíritu Santo para ayudarnos a ser fieles a tu palabra y a luchar contra toda doctrina falsa. Danos un verdadero sentido de identificación con las verdaderas doctrinas de tu palabra y solo con ellas. Y finalmente, pedimos que a través de la santa y verdadera doctrina de tu palabra, nos guardes firmes en la fe hasta que nos lleves al cielo. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Salvador. Amén.